En casa, todos los días usamos algo increíblemente poderoso y totalmente invisible, la electricidad. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué tan segura es nuestra instalación? Bueno, hoy vamos a descubrir a esos guardianes silenciosos que, sin que nos demos cuenta, nos protegen de peligros que ni siquiera vemos. A ver, la electricidad es fantástica, una aliada total en nuestro día a día. Pero, y este es un gran pero, si no se la maneja con cuidado, es, de verdad, muy peligrosa. Estamos hablando de una fuerza que, si no tiene los controles correctos, puede provocar incendios terribles o, peor aún, accidentes fatales. Y lo más complicado de todo es eso, ¿no? Que es un riesgo que no se puede ver. Bien, entonces, frente a este peligro que no vemos, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que hay que proteger en una instalación eléctrica? ¿Y a quiénes? La respuesta, en realidad, se divide en dos partes, dos áreas clave. Por un lado, tenemos que cuidar la instalación en sí, o sea, los cables, los aparatos, todo eso. ¿De qué? Pues de incendios, que se pueden dar por cortocircuitos o sobrecargas. Pero por otro lado, y esto es lo más importante de todo, tenemos que proteger a las personas, y a las mascotas, claro, de lesiones muy graves o incluso fatales por algo llamado fugas de corriente. Ok, empecemos por la primera línea de defensa. Hablemos de esos aparatos que están diseñados justamente para ser los guardianes de toda la parte física, de los cables y los electrodomésticos. Fíjense en esta comparación, es genial. A la izquierda, los viejos tapones, los fusibles de cerámica. ¿Se acuerdan? Cuando había un problema, ¡puf!, se quemaban y había que salir a buscar uno nuevo. Y a la derecha, los interruptores termomagnéticos modernos. Esto es mucho más que un cambio de aparatito, ¿eh? Es una verdadera revolución en seguridad y sobre todo en comodidad. Si salta, simplemente se vuelve a subir la palanquita y listo, cero repuestos. Y bueno, ¿qué hace exactamente este guardián moderno? Piénsenlo así. El interruptor termomagnético es como un vigilante que tiene una doble misión. Protege la instalación de dos tipos de enemigos muy diferentes. Por un lado, las sobrecargas, que son como una amenaza que va creciendo de a poco. Y por otro, los cortocircuitos, que son como un ataque súbito y muy violento. Y aquí está lo inteligente del sistema. Su parte térmica se encarga de las sobrecargas. Por ejemplo, cuando enchufamos demasiadas cosas a la vez. Ahí actúa con un poquito de retraso para no dejarnos a oscuras por cualquier cosa. Pero su parte magnética es diferente. Esta detecta un cortocircuito, o sea, una falla grave, y ¡tum!, corta la luz al instante para evitar un incendio. Es como que sabe cuándo ser rápido y cuándo tener un poco de paciencia. Muy bien, ya protegimos los fierros, por así decirlo. Ahora vamos a lo verdaderamente importante, porque sí, cuidar los cables es fundamental, pero proteger la vida, eso es la prioridad número 1, ¿verdad? Acá entramos en un terreno mucho más delicado, un nivel de seguridad que es vital. Para entender el riesgo, hay que conocer este concepto, el contacto indirecto. Este es el verdadero peligro silencioso en una casa. ¿Qué es? Imaginen tocar la parte metálica de la lavadora o la heladera, una parte que se supone no tiene por qué tener electricidad, pero por una falla adentro, de repente sí la tiene. Es literalmente una trampa eléctrica esperando a que alguien la toque. Y para combatir justo ese peligro, tenemos a otro guardián, uno más personal, el interruptor diferencial. A veces también lo llaman disyuntor. A este aparato no le importan las sobrecargas ni si hay muchas cosas enchufadas. No. Su única y súper importante misión es detectar la más mínima, pero la más mínima fuga de corriente y actuar para salvar vidas. La forma en que trabaja es de verdad brillante. Imaginen que es como un contador súper detallista que está en la entrada de la casa. Va contando toda la corriente que entra por un cable y toda la que vuelve por el otro. Si en un momento la cuenta no le cierra, si ve que entró más de la que salió, inmediatamente piensa, ojo, acá se está escapando corriente por algún lado. Y ese algún lado podría ser, lamentablemente, el cuerpo de una persona. Y uno se pregunta, ¿qué tan sensible es? Bueno, es increíblemente sensible. En una casa, está preparado para saltar con una fuga de apenas 30 miliamperios. Para que nos hagamos una idea, una lamparita LED de las de ahora consume más que eso. O sea, estamos hablando de una cantidad de corriente tan chiquita que quizás ni se sentiría, pero es suficiente para que el diferencial diga hasta acá llegamos y corte todo para evitar una descarga peligrosa. Ahora bien, el interruptor diferencial es un héroe, sí, pero no trabaja solo. La seguridad de verdad, la que nos protege a las personas, depende de un equipo,
Podríamos decir que es un dúo dinámico que tiene que trabajar en perfecta sintonía. Y ojo con esto porque es el punto más importante de todos. Tener solo el diferencial o solo una buena puesta a tierra no alcanza, no es suficiente. Por separado, la protección queda a medias, nos deja vulnerables. La verdadera magia, la seguridad total, pasa cuando estos dos trabajan juntos. Y aquí está el segundo miembro del equipo, la famosa puesta a tierra. Es ese tercer pin que vemos en los enchufes, ¿saben? Ese cable está conectado a una barra de metal, una jabalina, que va enterrada en el suelo. Su trabajo es súper simple pero vital. Darle a cualquier corriente que se escape un camino fácil y seguro para que se vaya a la tierra y no a otro lado. Y esto lo explica todo, es la secuencia perfecta. A ver, paso 1, la falla. Imaginen que un cable pelado adentro de la lavadora toca la chapa. Paso 2, el camino seguro. En vez de que esa corriente se quede ahí esperando a que alguien toque, la puesta a tierra le da una vía de escape y la manda directo al suelo. Paso 3, la detección. Nuestro amigo el diferencial, el contador, se da cuenta al instante de que la corriente se está fugando por la puesta a tierra. Y finalmente, paso 4, la acción. El diferencial corta la luz en milisegundos, mucho pero mucho antes de que a alguien se le ocurra tocar la lavadora. ¡Brillante! Esta frase es el resumen perfecto. La idea es que cuando hay una falla, la corriente tenga por dónde irse, el disyuntor diferencial se dé cuenta y corte la luz. ¿El resultado? Nadie, absolutamente nadie corre peligro. Eso es seguridad de verdad. Ok, hasta ahora hemos hablado de estos guardianes invisibles, de cómo nos protegen, pero queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo sabemos que están ahí o que están funcionando bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer visible lo que no se ve. El gran problema con la electricidad es ese. Es invisible. No podemos ver el voltaje, ni la corriente, nada. Entonces, para saber qué está pasando en un circuito, para encontrar un problema o simplemente para chequear que todo esté seguro, necesitamos algo que nos traduzca ese mundo invisible a números que sí podamos leer y entender. Y esa herramienta esencial es esta, el multímetro, que muchos conocen como tester. Esto es lo que nos permite, entre comillas, ver la electricidad. Es bastante simple de entender. Tiene una pantalla donde aparecen los números, una rueda en el medio para el gir que queremos medir y abajo los agujeritos donde se conectan los cables con las puntas. Su nombre, multímetro, ya nos da una pista, ¿no? Múltiples mediciones. Es una herramienta súper versátil. Con él se puede medir lo básico. Tensión, o sea, para ver si un enchufe tiene 220 volts. Corriente, para saber cuánto está gastando un electrodoméstico. Y resistencia, que sirve, por ejemplo, para saber si un cable está cortado por dentro. Y los más modernos miden un montón de cosas más. Una de las mediciones más típicas es la de tensión o voltaje. Para entenderlo fácil, es como medir la presión del agua en una cañería. Y para hacerlo, el multímetro tiene que tocar dos puntos del circuito al mismo tiempo, lo que se llama conectar en paralelo. Así puede ver cuánta fuerza o presión eléctrica hay entre un punto y otro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Después de repasar cómo funcionan estos sistemas de protección, el termomagnético, el dúo del diferencial con la puesta a tierra, queda una pregunta importante flotando en el aire. ¿Están los guardianes de nuestro hogar en su puesto? ¿Están alertas y listos para actuar si hace falta? Porque la seguridad eléctrica, la verdad, no es algo que podamos dar por sentado.